Me permiten hacer una oración pidiéndole a Dios que nos revele y ahorita estudiamos la palabra. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú me has permitido estar aquí esta mañana con estos mis hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida. Revélanos el poder que está aquí en tu Escritura para ser transformados. Ayúdanos a poder obedecer tu palabra, a tomar, Señor, las decisiones de fe y convicción que nos guíen hacia ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana es: el pecado te arruina. Y Ezequiel capítulo 18 del verso 1 en adelante dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuera justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajera su mano, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga otra, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, o al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere vistiendo el desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, agravio, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Y decimos amén. El libro del profeta Ezequiel es un libro que recopila todas las advertencias que Dios dio a la nación de Israel. Durante más de 150 años, Dios estuvo advirtiendo al pueblo de Israel que cambiara su manera de vivir. El pueblo de Israel cometió una serie de pecados que enlista aquí el profeta. Básicamente se resumen en que no amaron a Dios ni amaron a su prójimo. ¿Cómo mostraron que no amaban a Dios? Su confianza no estaba puesta en Dios, no dependían de Él, no obedecían su palabra. Ellos habían atesorado en su corazón ídolos. Y los ídolos no son otra cosa más que cosas creadas que nosotros les damos en nuestro corazón el mismo poder que le damos a Dios. Un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser la belleza, un ídolo puede ser el estatus,
la opinión de los demás. Un ídolo incluso puede ser el descanso. Un ídolo pueden ser los bienes materiales. En ocasiones, hasta un cónyuge o unos hijos pueden ser un ídolo. Cuando alguna cosa creada es objeto de toda nuestra admiración y determina si estamos bien o estamos mal, ese es un ídolo. La gente que tiene vicios, ¿por qué tiene vicios? Porque han hecho de esa sustancia un ídolo. Buscan en el alcohol o en cualquier sustancia la felicidad, la tranquilidad o el desahogo, olvidando que solamente en Dios pueden encontrar esas cosas. Hay personas que esperan que el cónyuge les dé el amor, el reconocimiento, la satisfacción que ellos anhelan. Pero si tú y yo somos honestos, ninguna persona tiene la capacidad de cumplir siempre tus necesidades. Nadie va a cumplir siempre tus expectativas. Si tú inclinas tu corazón hacia algo creado, lo más probable es que tú seas decepcionado y vas a terminar fallándole a Dios. Y el pueblo de Israel había hecho esto. No querían seguir la voluntad de Dios, no querían obedecer, no querían portarse bien, pero querían ser bendecidos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Adorar a otros dioses. Y tenían básicamente dos dioses, Baal y Acera. Y a estos dioses les pedían favores. Acera era la diosa de la fertilidad, a ella le pedían cosechas y abundancia. Y a Baal le pedían protección. ¿No es Dios quien da la provisión y la protección? Claro, pero ellos sabían que para relacionarse con Dios tenían que tener un estatus, una conducta, un nivel de fe y compromiso, y se les hacía muy pesado. Otra cosa que habían hecho ellos que manifestaba que no estaban confiando en Dios es que ya no se congregaban. No iban al templo a buscar a Dios. Aplicaban la de Dios está en todo lugar y hasta debajo de un árbol puedes hablar con Dios. Ese refrán que muchas veces se dice proviene de esta época. Ciertamente Dios está en todas partes. Él es un Dios soberano que está inmanente en la creación, está presente en todos lados. Pero Dios ha establecido una forma de relacionarse con los seres humanos. En la antigüedad era en el templo. En el templo estaba el lugar santísimo con el arca del pacto y el propiciatorio, y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero Israel decía, híjole, es que ir hasta Judá a re lejos. Son como 6 horas caminando. Mejor yo aquí abajo de este árbol que tengo afuera de mi casa, o en el monte que está allá a 200 metros, ahí voy a hablar con Dios. Ellos empezaron a decirle a Dios cómo iba a ser el culto y cómo les tenía que hablar. Y empezaron a cambiar entonces la voluntad de Dios por su propia voluntad. Y aún más evidente, ellos dejaron de amar a Dios porque dejaron de amar al prójimo. E hicieron una serie de cosas. Prestaban dinero con intereses. ¿Por qué es malo prestar dinero con intereses? Porque abusas del que tiene una necesidad. Si yo voy a pedir prestado, es porque no tengo. Si yo tuviera, no pediría prestado. Entonces imagínate, yo tengo una necesidad y voy a tomar una decisión muy aventurada, que es pedir prestado. Y yo voy a Coppel o voy a Electra o donde tú gustes y mandes, y pides prestados 2,000 pesos. ¿Vas a regresar 2,000 pesos? ¿Cuánto vas a regresar? 4,000 o 5,000 pesos. Y los primeros 2 o 3,000 pesos que tú pagues no abonan a tu deuda. ¿Sabías eso? Son puros intereses. Entonces, cuando tú prestes con intereses, estás robando al necesitado. Es como que le estás, en lugar de prestarle, realmente lo que haces es quitarle. Y algo que a Dios le molesta mucho es que se abuse de un necesitado. Un verdadero creyente no abusa de un necesitado, sino ayuda a un necesitado. Otra cosa que ellos hicieron es que no respetaron a la mujer del prójimo. Hombres
que veían una mujer y la deseaban para ellos mismos. ¿Y sabes que desear al hombre o a la mujer de tu prójimo no necesariamente tiene que estar casada esa persona? Pensemos en un jovencito. Se pone de novio con una chava, duran 3 años de novios, se aburren y se mandan a volar cada quien por su lado. ¿Esa era su mujer? No, estuvo besuqueando durante 3 años a la mujer ¿de quién? De otro. ¿Y eso es pecado? Sí. Y el pueblo de Israel había normalizado eso. ¿Qué tiene de malo? Que se conozcan. ¿Qué tiene de malo? Que se besen. El noviazgo no es una cuestión ligera, porque está involucrado el cuerpo, el alma y el espíritu. Y si no hay freno, se cometen pecados en las 3 áreas. Otra cosa que había hecho el pueblo de Israel, además de, evidentemente, si alguien tiene un noviazgo, una relación de cualquier tipo con una mujer o un hombre casado, pues estás agrediendo la institución máxima que puso Dios, que es el matrimonio, del cual surge la familia. Otra cosa que ellos hicieron era pedir y no regresar. Quedarse con una prenda que no les pertenece. ¿Eso es pecado? ¿Por qué? Porque es robo, pero no es un robo cualquiera. Mira, yo dejé estacionado mi carro un poquito lejos. Espero que no lo roben. Si me robaran el carro, pues sería sin que yo me diera cuenta, ¿no? No habría ninguna amistad entre yo y el ratero. Pero cuando tú te quedas con algo que pediste prestado, no solamente estás tomando algo que no es tuyo. ¿Sabes también qué estás haciendo? Abusando de la confianza que se te tuvo. Si tú pediste prestado dinero y nunca lo pagas, ¿pecaste? Sí. Si alguien te confió sus recursos para que se los guardaras o te los prestó para que los usaras y no los regresas o los dañas, es pecado. Y Dios está hablando de estas cosas que parecen como cosas pequeñas. No está hablando de que mataron, no está hablando de que secuestraron, ni que eran narcotraficantes. Si te das cuenta, los pecados de los que está hablando el Señor son cosas bien cotidianas. ¿Por qué el Señor hará énfasis en esas cosas cotidianas? Porque son las más difíciles de dejar. Porque son los pecados que cometemos más fácilmente. Las cosas que tenemos a la mano y que sentimos que no son graves, son las que nos atrevemos a cometer con mayor frecuencia. Dios le está hablando al pueblo de Israel de cuál es su condición. El pueblo de Israel no cree ser un pueblo malo. No creen estar haciendo nada equivocado. ¿Por qué? Yo busco a Dios a mi manera. Y pues son cosas pequeñas los pecados que está mencionando. Un engañado, una engañada. Yo sé que esta mañana ninguno de ustedes está así. Todos ustedes están en una perfecta relación con Dios, pero pensemos que conocemos gente que sí está engañada, que no se congrega, que viene a veces sí y a veces no, que no lee la Biblia, que a veces nada más la abre los puros domingos cuando la leemos aquí, que difícilmente ora si no tiene una necesidad. Esa persona está como el pueblo de Israel, adorando a sus dioses y buscando a Dios a su manera. Y muchos de nosotros no analizamos nuestro corazón para ver qué tenemos adentro. Solamente como pensamos, yo no robo, yo no mato, yo no soy malo, creemos que estamos bien. Pero Dios está advirtiendo a este pueblo de esta condición y comienza haciéndoles una pregunta. Dice el verso 1, vino palabra de Jehová diciendo, ahora el verso 2, la pregunta que hace Dios, ¿qué piensan ustedes? Dios tiene una controversia con su pueblo y el problema radica en su manera de pensar. ¿Dónde está tu mayor problema? En tu manera de pensar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien de ustedes a veces tiene flojera? ¿Quién tiene flojera a veces? Levante su mano. ¿Qué es la flojera? Un pensamiento.
No es una condición física. Ahí atrás tenemos a nuestra amiga la doctora. ¿Es una enfermedad la flojera? No. Tú llegas al doctor, doctor, no sé qué tengo, pero traigo una flojera. No te va a dar una medicina contra la flojera. La flojera no es algo que se te pegó, que creen, hay epidemia de flojera. El otro día venía en el metro al lado de un flojo y me pegó su flojera y ahora traigo su flojera. No, la flojera es un pensamiento. Yo pienso de una manera equivocada que se llama apatía y por eso veo las responsabilidades y la vida y no las quiero asumir. Tengo flojera. Ay, pararme temprano mañana que es lunes, qué flojera. Ir a la oficina, qué flojera. El tráfico, qué flojera. Solo es una manera de pensar, equivocada por cierto. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué piensan? Y les va a tomar un refrán, algo que ellos utilizaban para justificar un montón de cosas, para mostrarles que lo que están pensando está torcido como un cheto. Y le dice, ¿qué piensan ustedes? Los que usan este refrán que dice, vean cuál es el refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Un refrán es una frase que resume un pensamiento, una actitud o una conclusión que hemos llegado a la vida. ¿Quién de ustedes sabe un refrán? Por ejemplo, hay uno que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Alguna vez han visto ustedes un camarón dormido? ¿Algún camarón que se lo está llevando la corriente? No. ¿Cómo te sabes el refrán? Porque lo escuchaste y te enseñaron a pensar algo con ese refrán y ahora esa frase reafirma un pensamiento en ti. Y es lo que Dios está reprochando acá. No todos los refranes son malos, pero este refrán que ellos utilizaban para pensar era un refrán muy peligroso. Y vamos a ver por qué. Ellos dicen, los padres comieron las uvas agrias. En el pueblo de Israel había uvas silvestres y uvas de ornato. Las de ornato son esas uvas dulces que nos comemos, que saben riquísimas, y las uvas silvestres eran un fruto parecido, pero que eran demasiado ácidas. Algunas incluso llegaban a ser venenosas. Si tú comías una uva ácida, producía una reacción en los dientes que era una hipersensibilidad. ¿Alguna vez has tomado algo muy frío o muy caliente y te duele el diente? Es lo que están diciendo. El papá se comió la uva ácida y el diente que le dolió fue el del hijo. Al hijo le dolieron los dientes por lo que se comió el papá. Este refrán justificaba lo que les estaba pasando, anulando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ellos decían, a mí me va mal porque mis papás se portaron mal. No por mí. Yo no he hecho nada malo. ¿Sabes quién se portó mal? Mis papás. Hoy en día, algunos psicólogos que hablan de constelaciones y de no sé cuántas cosas, le enseñan a la gente eso. Es que te va mal porque tus constelaciones no están alineadas. Tus papás hicieron algo malo, tus abuelitos hicieron algo malo, por eso a ti te va mal. Y en algunos grupos religiosos les enseñan que existe algo llamado maldiciones generacionales. Como Hernán Cortés llegó a violar a todas las mujeres y mató a quién sabe cuántos, el pecado se metió y luego tu abuelito cometió no sé cuántos pecados y por eso tú pecas. Como tu abuelito era borracho, tu papá es borracho, ahora tú eres borracho. No es tu culpa. Los papás se comieron las uvas, a los hijos les dio dentera. Ese era el refrán. Ellos estaban justificando la decadencia moral, una sociedad corrupta, una carencia de liderazgo de los hombres y unas nuevas generaciones apartadas por culpa del pasado. Hay quienes le echan la culpa de todos los males al pasado. No, ni es el pasado, ni fue alguien más. Y Dios reprende a Israel porque está pensando de esa manera. Pensando de esa manera, nunca van a hacerse responsables de sus propios pecados. Y entonces Israel nunca iba a entender que el pecado te arruina.
¿Cuál es el pecado que te arruina? El tuyo. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, mi pecado no te arruina. Dile. Mientras tomo un poco de agua. Dile, ni el mío a ti. Si yo peco, ¿arruino la vida de ustedes? ¿La vida de quién arruino? La mía. Ni siquiera arruino la vida de mis hijos. Ni siquiera arruino la vida de mi esposa. Puedo afectarlos, pero no arruinarlos. Mi pecado, al que sí arruina, es a mí. Porque mi pecado mora dentro de mí y me corrompe y daña todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Si yo soy un padre violento con mis hijos, puedo dañarles el autoestima. Puedo generarles ciertas inseguridades. Pero ellos tienen en Dios la gracia y la capacidad de nacer de nuevo y dejar atrás todo lo viejo y empezar de nuevo. Mi pecado no los arruina, los daña, pero no los arruina. Pero mi pecado sí me arruina a mí, porque yo llevo las causas y las consecuencias de ese pecado. Y es lo que Dios le quiere decir a través del profeta Ezequiel a su pueblo. Y les hace el resumen. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántas almas hay aquí? Levanta tu mano si tú eres un alma pecadora. Si tú eres un alma. ¿Pero solo eres un alma? ¿Qué más tienes además de alma? Cuerpo. Pero ¿por qué no dice el cuerpo que pecare? ¿Por qué Dios dice el alma que pecare? Dios va a juzgar al alma y el cuerpo no entra en acción. Vamos a tener un cuerpo cuando resucitemos en el día del juicio. Hoy tenemos un cuerpo. Dios, cuando creó al hombre, ¿qué fue lo primero que creó? ¿Se acuerdan de Génesis 6? Y tomó Dios del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida en él y entonces fue espíritu viviente. Tú y yo tenemos un cuerpo y pecamos con el cuerpo, pero no es el cuerpo el que decide pecar. Por eso te puse el ejemplo de la flojera. Porque cuando tú y yo decimos que tenemos flojera, ¿sabes en dónde nos la queremos poner? En el cuerpo. Ay, me voy a sentar porque tengo mucha flojera. Y algunos adolescentes, no sé por qué, tienden a tener flojera. ¿Conoces algún adolescente? ¿Los has visto desparramados en el sillón? Como que no tienen ni siquiera huesos, no sé cómo se logran acomodar. Ellos dicen que su flojera la tienen en el cuerpo. No está la flojera en el cuerpo. Su flojera está en su alma. El que codicia a una mujer, ¿la codicia con el cuerpo? No. ¿Con qué la codicia? Con el alma. Porque la Biblia dice que cualquiera que mirare a una mujer ya pecó con ella. Entonces, ¿los ciegos no codician a una mujer? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, codician. Pero no ven. Algunos ni ojos tienen. ¿Te das cuenta cómo la codicia y todos los pecados no tienen que ver con tu cuerpo, sino con el alma? Efectúas, cristalizas el pecado con tu cuerpo, pero no surgió en tu cuerpo. Tu pecado surgió en tu alma. ¿La glotonería es pecado, mis amados? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dicen, pero es que él come mucho porque tiene mucha hambre? ¿Esa hambre que tienen las personas que comen demasiado está en su cuerpo? No. El cuerpo ya se sació. Todos tenemos el estómago de un tamaño. ¿Sabes que ese estómago puede crecer? ¿Qué lo hace crecer? Que tú le eches más comida de la que le cabe. No te pide más comida el estómago, te pide más comida tu alma. En el alma tenemos la voluntad, las emociones, la imaginación y la conciencia. El cúmulo de esas cosas es lo que nos hace pecar. El pecado te destruye, pero si tú no te das cuenta de cuál es tu pecado, no vas a poder detenerlo. Si tú crees que todo lo que está mal en tu vida es por culpa
de quien nos gobierna, o por culpa de quien ganó las elecciones en Estados Unidos, o por culpa de los antepasados, o porque el PRI robó más. Si tú piensas que lo que le pasa a tu vida es culpa de alguien más, estás equivocado. Dios le promete al pueblo de Israel: nunca más usarás este refrán. No les dio de entera a los hijos por las uvas que comieron los padres. Y luego pone un ejemplo. Si tú haces lo correcto, vienes al Señor, cumples los mandamientos del Señor, ¿quién será bendecido? Tú. Pero ¿puedes ser tú un buen padre que tenga un mal hijo? Sí, porque si ese buen padre tiene un mal hijo que con su alma y su voluntad deciden desobedecer a Dios, ¿a quién le va a ir mal? Al hijo. Y tú y yo se lo hemos dicho a nuestros hijos. Estudia, es por tu bien. Yo no gano nada. ¿Sí o no les hemos dicho eso? Somos buenísimos dando consejos, pero pésimos aplicándolos para acá. Sabemos que nuestros hijos vayan a la escuela y que se esfuercen, les va a hacer bien a ellos. A nosotros, ¿no? ¿Qué ganas tú con que les vaya bien a tus hijos? ¿Qué pierdes tú si les va mal? A lo mejor te afliges y dices: ay, pobre mi hijo menso, mira qué mal está yendo. A lo mejor. Y si le va bien, mira qué orgulloso estoy de mi hijo. Pero realmente a ti, ni te pone, ni te quita lo que deciden tus hijos. Lo que te decía, el pecado de otros te puede afectar, pero no arruinar. Si tú decides seguir a Dios y tus hijos no, ellos no pueden quitarte lo que Dios ya te dio. Pero tristemente, si tú sigues a Dios y tus hijos no, tampoco les puedes dar tú de lo que Dios te dio. Porque si ellos se portan mal, ellos acarrean las consecuencias ¿de qué? Sus pecados. ¿Cuántos años necesita un ser humano para empezar a pecar? Desde que nacen. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? ¿Cuando eras chiquita? ¿Quién de ustedes dice: no, yo era bien bueno, pastor? Yo empecé a pecar como a los 30. De ahí para atrás, nunca cometí un pecado. ¿Cuántos de ustedes saben que desde chiquitos cometían pecados? ¿Y qué te hace pensar que tus hijos no? Porque a veces no miramos a nuestros hijos como que tuvieran un problema y los justificamos y dejamos que crezcan sin corrección, sin límites, sin hacerlos conscientes de su pecado, y están destruyéndose, arruinando su vida con sus pecados. Y si ese hijo malo luego tiene un hijo que sí obedece al Señor, por ese hijo que sí obedeció al Señor, el padre malo ¿va a ir al cielo? No. Porque el alma que pecare, esa es la que se muere. El mensaje es tan claro y tan profundo, mis amados, pero a veces nosotros no nos gusta ser honestos con nosotros mismos. Yo puedo mirar a los demás que están pecando y saber qué están haciendo mal. Si me apresuras, hasta puedo saber qué tienen que hacer para que les vaya bien. Vamos a hacer un ejercicio de tu buen juicio. Te voy a poner un caso y me van a ayudar a corregirlo. Supongamos que hay una persona que se queja porque no tiene dinero. No tiene dinero y tiene que pagar la renta. Y viene un vecino y le dice: oye, tengo un carro, es un Uber, ¿no te interesa manejarlo? Y le dice: un Uber, ¿y cuánto pides de cuenta? Y le dice: dame 400 pesos, algo así, una cantidad. Ay, no, es que pides mucho, pero sí sale. Bueno, está bien, pero ¿y a qué horas tengo que recoger el carro? A las 7 en la pensión y me lo dejas a las 10. Uy, no, es bien temprano. Yo a esa hora todavía no me levanto. No, gracias, déjalo, pienso y te aviso. Y se va el dueño del Uber y esa persona se sigue quejando porque no tiene dinero. ¿Cuál es el problema de esa persona? La pereza. No quiere esforzarse. ¿Qué tendría que hacer para salir de ahí? Salir de su comodidad,
renunciar a su pereza y ponerse a trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. ¿Ves cómo somos muy buenos haciendo juicio de la vida de las demás personas? Ahora piensa en tu vida. ¿Cuál es aquello de lo que te quejas? ¿Por qué te quejas de eso? ¿Y qué tendrías que hacer para dejar de quejarte de eso? ¿Ya ven? Ya les arreglamos la vida. Muy bien. Gracias por venir esta mañana a la reunión. El asunto es ese, mis amadas y mis amados. Dios es un Dios justo que nos llama al arrepentimiento. Dios no te está diciendo, tú solito arregla tu vida, tú solito cambia. Si Dios nos dejara toda la responsabilidad a nosotros, todos fracasaríamos. Dios te está diciendo, ven a mí. El pueblo de Israel pecó porque se olvidó de Dios y le falló al prójimo. Dejó de amar a Dios y dejó de amar al prójimo. Y Dios les dice, vengan a mí. Y cuando estén conmigo, yo les voy a perdonar, yo les voy a sanar, yo les voy a restaurar y los voy a ayudar a que cumplan mi voluntad. Pero tú tienes que decidir venir al Señor. Porque el alma que pecare, esa morirá. Dios nos muestra nuestra responsabilidad. Es cierto que Dios es el creador del universo. Es cierto que la salvación es del Señor. Es cierto que Él da gracia sobre gracia y que es paciente. Y que Él nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Lo que hace Dios es maravilloso. Es cierto y es bíblico. Pero toda la obra maravillosa de Dios no anula esta gran verdad que está en la Escritura. Tú eres 100% responsable si respondes o rechazas el llamado que Dios te hace. Tú eres 100% responsable si obedeces o decides no obedecer lo que Dios te revela, lo que Él mandata. Nadie podrá pararse en el día del juicio delante de Dios y decirle, Señor, yo no sabía. Señor, no fue mi intención. Cada hombre es responsable de buscar a Dios y someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y el que decide no hacerlo, ha tomado una decisión y asumirá las consecuencias de esa decisión. El alma que pecare, esa morirá. No se trata de apariencias, se trata de una convicción genuina. Por tanto, llevará el Hijo su pecado y el Padre su pecado. Yo tengo 3 hijos maravillosos que amo, pero son 3 hijos que pecan. Y me duele cuando pecan. Porque cuando mis hijos pecan, yo soy más consciente de mis propios pecados. Y eso es doloroso. ¿A cuántos de ustedes les gusta darse cuenta que están mal? Te das cuenta que estás mal y ¿a poco no sientes feo? Dices, híjole. Y ahora que sabes que estás mal, sabes que tienes que cambiar. Y cuando yo veo que mis hijos pecan y soy consciente de mi pecado, reconozco eso. No es solamente el pecado de mis hijos el que me tiene que preocupar. Es mi propio pecado el que me tiene que preocupar. Porque incluso para ser testimonio, para ser ejemplo, tengo que tener una vida íntegra. ¿Con qué cara les diría yo a mis hijos, esfuércense, si yo soy un baquetón que se la pasa acostado en el sillón viendo el fútbol todo el día? No podría. ¿Con qué cara yo les voy a decir a mis hijos, congréguense, si yo no me congrego? ¿Con qué cara les voy a decir a mis hijos, no me mientan, si yo les miento? Pero cuando yo veo que mis hijos pecan, lo que más me duele es el recordatorio de mis propios pecados y la urgente necesidad de trabajar en mis propios pecados. Cuando alguien te falla, cuando alguien te lastima, cuando alguien te engaña,
no te preocupes tanto por el pecado de esa persona. Preocúpate más por tu propio pecado. ¿Te ha pasado que alguna vez vas caminando al tianguis? ¿Cuántos les gusta ir al tianguis? A todos nos gusta ir al tianguis. Vas caminando en el tianguis y nunca falta el Speedy González que va a hacer el mandado, ¿no? Que lleva un chorro de prisa y pasa en medio de todos y te pega con su bolsa o te empuja. Esa persona está mal porque no respeta a los demás y te pega. O que van con el carrito ese de metal y son buenísimos para pegar en los tobillos, ¿no? Y te pegan. ¿Qué pasa cuando alguien te hace eso? Dices, gloria a Dios, te perdono. No pasa nada. No, ¿cómo los volteamos a ver? Fíjate, mucha prisa, ¿no? Estás muy ancho. ¿Qué pecado te tendría que preocupar más? ¿El de esa persona que no respetó o el de tu corazón? ¿Cuál es el pecado que te va a arruinar? El tuyo. En ocasiones, yo he sido increpado por personas que, poniendo cara de santas y de bíblicas, me dicen, pastor, quiero hablar con usted. Ok, platiquemos. Dime, ¿qué necesitas? ¿No? Y me empiezan a acusar de todos los males en su vida. Es que usted, y no sé qué, y no sé cuánto. Casi como que yo le puse de cabeza a la casa, ¿no? Y cuando me están levantando la voz y cuando me están acusando un montón de cosas, mi corazón, ¿qué crees que dice? ¿Quién te crees para estarme hablando así? Y a veces hasta me citan la Biblia. Y la Biblia dice, pastor, que usted... Y mi ego me dice, no, hombre, a mí no me vas a enseñar de Biblia. No, espérate. Yo te voy a enseñar cómo se usa ese versículo. Pero cuando la otra persona está sacando todo lo que hay en su corazón, que son cosas horribles, y que trata de justificar sus pecados, echándome la culpa a mí, el pecado que me preocupa más es el de mi corazón. Porque mi corazón se quiere defender, y mi corazón quiere ganar la discusión, y mi corazón quiere justificar y convencer a todos que no le hagan caso, porque está loquita, no sabe lo que está diciendo, yo soy re bueno. No. Si hay algo que se mueve mal en mi corazón, yo tengo un problema. Porque a Jesús lo acusaron de borracho, de glotón, de blasfemo y de endemoniado. ¿Y con quién de ellos se enojó Jesús? ¿Cuándo se anduvo defendiendo a Jesús? Yo nunca vi el sermón del monte 2.0. No soy endemoniado, no soy borracho, no soy blasfemo. No, Jesús no se defendió. Lo están acusando en el Sanedrín y lo abofetean y lo escupen y le dicen profetiza. Y la Biblia dice que fue llevado como oveja al matadero y no abrió aún su boca para quejarse. Y cuando lo estaban crucificando, hombres perversos y corruptos, clavando sus manos al madero, Él se preocupó por ellos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hizo énfasis en sus pecados, no los mandó al infierno. Tuvo misericordia y les dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba crucificado, al lado de él crucificaron a su mano derecha a un ladrón y a su mano izquierda a otro. Uno de ellos se estaba burlando de Jesús. Imagínate los tres crucificados. Solo Jesús estaba golpeado porque fue azotado un día antes y solo a él le pusieron la corona de espinas. Pero los tres estaban colgados del madero y los tres morirían ese día. Y uno de los ladrones se estaba burlando de Jesús como diciéndole, haber obedecido a Dios no sirvió de nada. A otros ayudaste, ayúdate a ti mismo. Pero otro ladrón, siendo consciente de su pecado, le dice, cállate. Tú y yo merecemos esto. Nuestro pecado nos tiene crucificados acá. Pero él no hizo nada malo. El ladrón tuvo la perspectiva correcta de las cosas. Yo soy pecador. El único bueno es Jesús. Si alguien me puede ayudar con mi pecado, es Jesús. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dos pecadores igual de pecadores.
Dos culpables igual de culpables, pero con una actitud completamente distinta ante Jesús. Y Jesús le dice al segundo ladrón: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma que pecare, esa morirá. Todos pecamos, todos merecemos la muerte. Por eso Dios hace este llamado. No a que trates de ser bueno, porque no te va a salir. Te hace el llamado a que vengas y confíes en el único que es bueno, que puede perdonar tus pecados y corregir tus faltas. Cuando tú pecas, hay consecuencias que tienes que asumir. El ladrón, Jesús no lo bajó de la cruz. ¿Era una consecuencia de su pecado? Sí. Llevaba demasiado tiempo pecando. Y cuando tú y yo pecamos demasiado tiempo, hay consecuencias que son inevitables. Pero el ladrón evitó la peor consecuencia: seguir siendo un pecador sin Dios. Y eso transformó su vida. Horas más tarde son asesinados estos dos ladrones cuando les cortan las piernas. Uno murió en sus pecados y con el terror de que lo estaban matando. Otro murió perdonado y con la paz de saber que dejaba la cruz para ir al cielo. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estás? ¿Eres consciente de que el alma que pecare, esa morirá? Y que esa alma eres tú. Que lo que vives no es culpa del presidente, ni de las autoridades, ni de la economía mexicana. No es culpa de tus papás, ni de tus hermanos, ni del pastor. No es culpa de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. Que lo que tú vives es enteramente responsabilidad por tus decisiones. Y si lo sabes, ¿cuál de los dos ladrones quieres ser hoy? Porque déjame decirte que hay consecuencias que vas a afrontar. Por tus pecados hay cosas que hay que cargar. Y a veces te va a tocar padecer hambre y necesidad un rato, porque pecaste y te endeudaste. Y a veces te va a tocar tener caos en la casa porque pecaste y ayudaste que hubiera ese caos en la casa. Pero si te arrepientes, todo comienza a cambiar. ¿Cuándo? Hoy. Jesús no le dijo al ladrón: en 15 días vengo por ti. Pórtate bien esos 15 días. Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos somos esos ladrones. Pero tenemos la oportunidad de que ciertamente hoy estemos en el paraíso con nuestro Señor, viviendo esta vida tomados de su mano y ayudados por su gracia. O ser como el otro ladrón, que prefiere sus consecuencias y no abandona sus pecados. El pecado te destruye. Ponle un alto a tu pecado. Arrepiéntete y busca en Jesús la gracia y la misericordia para tu restauración. Amén. ¿Les parece si terminamos orando? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos para que no te distraigas. Y reflexiona por un momento. Todos hemos pecado. Entre nosotros no hay ninguno bueno. Bueno solo Dios. Pero esos pecados que estamos cometiendo son pecados que confesamos, recibimos el perdón y nos apartamos, o son pecados que hemos abrazado, justificado y que nos siguen cobrando la factura. El pueblo de Israel se desvió. Dejó de buscar en Dios su plenitud y la buscó en cosas materiales y la buscó en ídolos. Pensó que el azar y la fortuna llegarían solo porque sí. El pueblo de Israel dejó de amar a Dios, dejó de esforzarse para buscarlo
y decidió inventar su propia relación con Dios debajo de un árbol. El pueblo de Israel dejó de analizar su corazón y cometió pecados que parecían cualquier cosa: cobrar intereses, quedarse con algo que no es suyo, no ayudar. No les parecía gran cosa, se justificaban, pero estaban a punto de enfrentar un juicio, la consecuencia de ese pecado persistente, y culpaban a otros y al pasado y a las circunstancias. Querían reconocer su maldad. Hoy Dios nos hace una invitación a reconocer que nos hemos apartado, que le hemos fallado, que hemos decidido seguirlo más a nuestra manera que a la suya, que nosotros hay pecado por nuestra manera de pensar, que estamos más al pendiente de lo que hacen otros que de lo que realmente somos nosotros mismos. El pecado te arruina, el pecado te destruye. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva en Dios es vida eterna. ¿Cuál camino eliges hoy? ¿El arrepentimiento y la fe, o la obstinación y la autojustificación? Habla con Dios y confiésale tus pecados, reconócelos delante de Él. Si has sido negligente, si has sido perezoso, si has dejado de orar, si no estás estudiando la palabra, si no lo buscas de corazón y solo lo buscas cuando tienes problemas. Confiesa tus pecados, porque ciertamente tú y yo nos merecemos lo que nos pasa, y nos pudiera pasar más. Solo por su gracia no vivimos peor. Pero si venimos hoy ante Él y nos acercamos confiadamente a este trono de gracia, y nos encontramos con Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado y nos renueva, y nuevas son sus misericordias cada mañana. Pídele a Dios que te perdone. Dile que te restaure y que te ayude a empezar de nuevo, a no mirar atrás, a no levantar argumentos, pretextos, a esforzarte, avanzar, ir más allá. Amado Padre, hoy en esta mañana nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti. Entendemos perfectamente que el alma que pecare, esa morirá, pero que en Cristo Jesús tenemos la solución, el perdón de los pecados, la restauración, la libertad. Perdónanos, Dios, porque nos obstinamos y somos necios, porque tardamos mucho en reconocer nuestra maldad y terminamos apartándonos de ti, enfriándonos, olvidando todo lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz. Pero hoy, Señor, estamos aquí, necesitados de ti. Danos tu gracia, danos tu favor. Lávanos, límpianos con tu sangre. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos a andar en tus caminos y en tus preceptos, para poder ser la luz en medio de las tinieblas, para que nuestra familia, que aún no ha venido a ti, pueda conocerte. Sabemos que cada quien es responsable de su decisión, pero no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Por el contrario, ayúdanos a ser esos mensajeros de tu verdad, esos que anuncian las buenas nuevas del Señor, que Cristo el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendice estos mis hermanos y hermanas, Padre. Sella tu palabra en nuestro corazón, y aquello que hayas hablado a la vida de cada uno de nosotros, permítenos ponerlo en práctica, por la gracia que tú nos has concedido, en el poder del Espíritu Santo.
Y en tu santo nombre, Jesús, yo te lo pido. Amén